Hola, buenas noches, estimados estudiantes de Prepa en Línea CEP. Bienvenidos a este segundo espacio abierto de la semana número 2 del módulo 12, Matemáticas y Representaciones del Sistema Natural. Mi nombre es Ana Berta Canto Bustos y yo soy su asesora virtual. Este espacio abierto está dirigido al grupo del módulo 12, Campus 3, Generación 28, en específico al grupo 046. Ok, pues bueno, vamos a ver este segundo espacio. Recuerden que el objetivo de los espacios abiertos pues es resolver las dudas que ustedes tengan acerca de las actividades integradoras que están resolviendo en la semana. En este caso, como es la semana 2, sería la actividad integradora 3 y la actividad integradora número 4. Vamos a resolver dudas y vamos a practicar un poco acerca de algunos ejercicios y algunos temas que sí necesito reforzar un poco para que cuando ustedes terminen sus actividades y las entreguen, pues las tengan resueltas de manera correcta, ¿ok? Entonces, no sé si les parece, no sé si tienen alguna duda en específico de las actividades o quieren que comencemos a ver los ejercicios y ya dejamos la parte de dudas al final. Ustedes me dicen, ¿tienen alguna duda en específico o comenzamos con ejercicios y ya luego resolvemos dudas? Yo, maestra, felicita. Ok, bueno, gracias Nayeli. Entonces, bueno, vamos a comenzar a resolver esta parte. Déjenme, voy aquí anotando. Muy bien. Entonces, bueno, la parte de graficación ya la habíamos platicado en la clase, en el espacio abierto anterior. Aquí lo único que pues pudieran ustedes utilizar a lo mejor lo que es el programa GeoGebra para graficar, que a mí en lo personal pues me gusta más hacer la gráfica se me hace más fácil graficar en Excel que en GeoGebra, pero bueno, si tú quieres hacer tu gráfica en GeoGebra, ok, es entrar a la página de GeoGebra y ahí lo que va a pasar es que te va a aparecer algo de este estilo. A ver si lo vemos así más grande, ¿ok? Entras a la aplicación de GeoGebra y en la parte de aquí, en la parte de arriba donde dice F igual a Y igual a 56X, por ejemplo, o sea, tú ahí le vas a escribir la función que quieres que te grafique. Y lo que va a hacer la aplicación es que te va a realizar tu gráfica, ¿ok? Entonces esta, por ejemplo, de 56X, es la línea que vemos, la línea verde, pero si se fijan la escala que te da aquí, te da como una escala muy extraña, ¿no? Entonces lo que tendrías que hacer es como un zoom para abrirlo un poco más y poder tomar captura de pantalla y poner esa gráfica. Recuerden que, bueno, siempre que tengamos una ecuación donde el exponente de la variable independiente sea 1, nuestra respuesta siempre va a ser una línea recta. Si nos da una ecuación elevada al cuadrado, una cuadrática, te va a dar una parábola. Si te da al cubo, pues te va a dar una así como una S. Entonces, bueno, esta parte de GeoGebra te pudiera servir para poder realizar la gráfica que te piden en la actividad. Y bueno, aquí tenemos unos recursos, aquí en estos recursos que también ya les compartí por el foro de novedades, les explican de paso a paso cómo pueden utilizar esta aplicación para poder realizar sus gráficas, ¿ok? También tenemos la parte de lo que es la calculadora científica, esta de Web 2.0. Esta calculadora ustedes la pudieran descargar en su computadora o en su celular. Y bueno, ahí les desaparecen las funciones seno, coseno, tangente, funciones inversas también, para que ustedes puedan encontrar los ángulos que les piden en las actividades de esta semana. Entonces ya sea que uses si no tienes en tu celular esas funciones y si no tienes una calculadora científica, pues puedes descargar esta, que es como que la más parecida a la que normalmente nosotros manejamos y les puede servir para poder realizar sus cuentas, ¿no? Entonces, bueno, eso también se los compartí en el foro de novedades. Y bueno, aquí en la parte de leyes de los exponentes, vamos a reforzar un poquito y vamos a ver unos ejemplos diferentes porque siguen teniendo problemas. Ya algunos me entregaron sus actividades y siguen habiendo problemas a la hora de aplicar leyes de los exponentes. ¿Ok? Vamos a hacer unos ejercicios en los que quiero que me
apoyen para irme dando la respuesta, a ver si ustedes ya comprendieron mejor esta parte. Recuerden que cuando tenemos tres opciones, ¿no? Cuando se multiplican, los exponentes se deben sumar respetando el signo que tenga el exponente. Cuando es una potencia elevada a otra potencia, los exponentes se multiplican, también respetando el signo que tengan. Y cuando es una división, es una resta, respetando los signos que tengan. Y a veces si el de abajo es negativo, pues hay que poner un paréntesis, ¿para qué? Porque ahí vamos a tener un cambio de signo por las leyes de los exponentes. Entonces, estas son importantes tomarlas en cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos, aquí la primera, ¿no? Ustedes me van a ayudar en la segunda. Dice 8 por 10 a la menos 5 por 6 por 10 a la menos 3. Multiplicas 8 por 6, te da 48. Y menos 5 menos, ok, menos, bueno, en este caso es menos 3. No, estoy restando, perdón. Menos 5 menos 3, conservan los signos que tiene y te da menos 8, ¿ok? Ahora que me ayuden ustedes en esta de aquí abajo, a ver cómo les queda. 9 por 10 a la 9 por menos 3.5 por 10 a la menos 7 por 5.4 por 10 a la menos 2. Que me digan cómo les queda, qué resultado les queda. Ok, recuerden que hay que hacer multiplicaciones. Si me pueden apoyar en esta parte, ¿cuánto les da el valor de 9 por 3.5 por 5.4? Y ya luego me dicen el exponente aquí cómo quedaría. Sale 170.10. Y el exponente. Ah, bueno, acá. Ok, ¿y el exponente? ¿A qué exponente les queda? Queda en 0. 0. Es 9 menos 7 menos 2, ¿no? Sí. 9 menos 7 menos 2, nos queda 10 elevado a la 0. ¿Ok? Ahora, ojo, porque se están confundiendo en esta parte. Hay una ley de los exponentes que dice que toda letra o todo número elevado al exponente 0 va a ser igual a la unidad a 1. Entonces, aquí en realidad te queda como, bueno, a pesar que queda negativo, ¿no? Porque era más por menos, te queda menos 170 por 10 a la 0. Entonces, es como si tú tuvieras menos 170.1 multiplicado por 1. Entonces, tu respuesta, vamos a poner acá, es menos 170.1 newtons, ¿ok? Entonces, solamente si el exponente de la base 10 está elevado a la 0, tu respuesta te queda el valor que quedó aquí. Pero muy diferente sería que si yo les dijera menos 7 menos 1, ¿qué exponente tendríamos acá? 9 menos 7 menos 1. Sería menos 1, ¿no? 1. Sí. Quedaría 1 positivo. 1 positivo. Sí, está bien. Entonces, aquí ya sería 170.1 por 10. Y mi respuesta sería 1701. ¿Ok? 170.1 lo multiplicas por 10, porque 10 a la 1 te da 10. Multiplicas y ya te quedaría 1701. Entonces, ojo cuando hagan sus operaciones en los ejercicios de las actividades integradoras que les están pidiendo. No es lo mismo que esté el 10 elevado a la 0 a que esté el 10 elevado a la 1.
¿ok? Hay quien o sea, dice 10 a la 1, se lo come y ya nada más me está dejando de respuesta esto. Y eso, si tú no tienes bien el valor de tu carga o de tu fuerza que te están pidiendo, recuerden que está conectado, ¿no? Esta fuerza que te piden calcular te va a servir para poder sacar la fuerza resultante. Entonces, si tienes mal esta respuesta, el siguiente inciso que te piden también va a estar incorrecto. Entonces, por eso es muy importante que apliquen bien sus leyes de los exponentes. ¿Ok? Y esta propiedad no se les olvide. Todo número letra elevado a exponente 0 va a ser igual a la unidad. Va a ser igual a 1. 5 a la 0, 10 a la 0, 9 a la 0. Siempre es 1 tu respuesta. ¿Ok? Ahora bien, conversiones. Cuando habíamos quedado que si te daban, por ejemplo, 8 microcoulombs, tu respuesta iba a ser 8 por 10 a la menos 6, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa si ya no te dan un número entero, sino ya te meten cantidades más grandes? Por ejemplo, este de acá. Convierte 800 microcoulombs a coulomb, ¿ok? Entonces, para poder hacer la conversión, yo les recomiendo pasar estos 800 microcoulombs, pasarlo a notación científica, ¿ok? Estos 800 serían igual a 8 por 10 a la 2. Recuerden que el exponente te dice cuántos espacios estamos recorriendo el punto. Entonces sería 8 por 10 a la 2. Entonces, sabemos que un coulomb tiene 1 por 10 a las 6 microcoulombs. De hecho, esto te queda aquí abajo, ¿ok? Que al final cuando tú lo subías por una ley del exponente que te quedaba la negativa. Entonces, 8 por 10 a la 2 por 1, pues te queda 8 por 10 a la 2. Entre 1 por 10 a la 6, divides 8 entre 1 y te va a quedar 8. Y los exponentes, acuérdense que en división los exponentes se restan. 2 menos 6, te queda menos 4. Entonces, 800 microcoulombs es equivalente a 8 por 10 a la menos 4 coulombs. ¿Ok? Ya no es a la menos 6, porque ya no es 8, sino es 800. ¿Qué es lo que pasó? Que se recorrió 2 lugares. Y por eso en lugar de menos 6, le corres 2, te queda a la menos 4. ¿Ok? Entonces, en base a esto, que me digan cómo quedaría esta operación. Vamos a convertir menos 1500 microcoulombs a coulombs. Si yo lo paso aplicando la ley de los exponentes a forma anotación científica, que me digan cómo queda. Al exponente 2, ¿no? Al exponente 2. Ok. Y tú en lugar de poner 15, decides poner 1.5, ¿qué exponente quedaría aquí? 3. Exponente a la 3. Ok, recuerden que es el número de lugares que recorres el punto. Entonces vamos a manejarlo como 1.5 por 10 a la 3. Cualquiera de las dos que manejes te va a dar la misma respuesta. Entonces, aquí me quedaría menos 1.5 por 10 a la 3 por 1, pues te va a quedar aquí arriba, menos 1.5 por 10 a la 3. Y si eso lo divides entre 1 por 10 a la 6, perdón, entonces tu respuesta va a quedar como menos 1.5 entre 1, pues te da menos 1.5. Oye, el menos ya no se va. ¿Cuál sería el exponente final? Menos 3. Menos 3, muy bien. 3 menos 6 te quedaría a la menos 3. Entonces, 1500 microcoulombs equivale a 1.5 por 10 a la menos 3 coulombs. ¿Ok? Entonces, estas conversiones son importantes porque les van a servir para sus actividades, para las siguientes actividades. Pero bueno, la conversión la quería adelantar, ¿no? A ver acá. Vamos a ver, vamos a aplicar esta parte. Dice, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Se tiene una carga de 1500 microcoulombs a una distancia de 7 centímetros de un electrón cuya carga es de menos 500 microcoulombs. ¿Cuál es la fuerza eléctrica que hay entre ellos? Recuerden que para poder hacer la sustitución hay que convertir los microcoulombs a coulombs y los centímetros a metros.
Entonces, 7 centímetros es equivalente en notación científica a, ¿cómo quedaría? 0.07. 7 entre 100, te da 0.07. 0.07. Y si lo ponemos en notación científica para que cuando nosotros hagamos nuestras operaciones nos dé nuestro resultado y sea más sencillo, sería 7 por 10 a la Menos 2. menos 2. Muy Menos bien. 2, sí, menos 2. Perfecto. Ahora bien, este 1500 microcoulombs, quedamos que lo podíamos poner como 15 o 1.5, no sé cómo quieren, vamos a ponerlo como 15. Quedaría 15 por 10 a la A la 2. 2. a la A la 2. 2. Y si lo pasamos a coulombs, aquí quedamos 15 por 10 a la 2. Okay. Nos quedaría, ¿cómo? ¿Cuál sería la respuesta final? 15 por 10 a la 2. Ok, y para pasarlo a coulombs, nos quedaría como 15 por 10 a la, ¿qué exponente? A la menos Menos 4. 4. A la Menos menos 4. 4. Muy bien. Ya tenemos la primera carga. Esta es la que nos va a servir para sustituir en la fórmula. La siguiente carga es de 500 microcoulombs. Estos 500 los pasamos a notación científica, serían menos 5 por 10 a la menos 2. 3. A la 2. Menos 3, ¿no? No, antes de pasarlo a coulombs. En microcoulombs, estos 500 lo vamos a dividir en microcoulombs, sería a la 2. A la 2. ¿Okay? Porque lo recorrí 2 lugares. Ahora vamos a convertir estos menos 5 por 10 a la 2 microcoulombs a coulombs. Lo ponemos acá. Menos 5 por 10 a la 2. Lo convertimos en microcoulombs. Me queda igual. 5 por 10 a la 2. Entonces mi respuesta final sería 5 por 10 a la 5 por 10 a la menos A menos 4. 4. Menos 4. la menos 4. Oye, Menos 4. menos 4. Ok, ya tenemos nuestras dos cargas, ya tenemos nuestra distancia, sabemos el valor de la constante K, los vamos a sustituir en la fórmula. Entonces nos quedaba 9 por 10 a la 9, la carga 1, ¿cuál era? Era 15, Era 15 por 10 a la acá, oye, menos 4. 15 por 10 a la A menos la 2. 4. La otra nos quedaba menos 5 5 por 10 a la menos 2. A la menos 2 o a la menos 4. A la menos 4 A la también. menos 4. Hacia las cosas, sí, perdón. A la menos 4. Y nuestra distancia en metros será 7, les puse, ¿verdad? Era 7 por 10 a la menos 2. A la menos 2. Sí. 2. Muy bien, entonces saquen ustedes cómo quedaría la fuerza. Aquí en la parte de arriba, si multiplicamos 9 por 15 por 5, ¿cuánto nos da? Menos 675. Menos 675. Ok, ¿y el exponente cómo queda? Me quedaría 2 menos 4 A la 1. menos A la 4. 1 positivo. A la 1. Y a la 1 positivo. Ay, no es 2, 9. es 9. Entonces nos 8. queda a la 1 positivo. Muy bien. Aquí en el denominador, ¿cómo queda el 7 por 10 a la menos 2 al cuadrado? 7 por 7, 49. Y mi exponente queda elevado a la menos 4. A la menos 4. a la Menos Menos 4, sí. Ok, dividimos 675 entre 49. Menos Menos 13.77. Ok, mi exponente queda 1 menos 4. 1 menos A la 5 positivo. Entonces quedaría a las 5. Mi respuesta sería menos 13.77 por 10 a la 5 positivo. 5 positivo. ¿Ok?
Y aquí ya nos queda un poco más claro cómo se hacen las operaciones. Entonces, recuerden siempre hacer las conversiones en coulombs y en metros para poder sustituir y para poder aplicar leyes de los exponentes en esta parte de la base 10 es importante que hasta la distancia la tengan en notación científica, ¿ok? Para que sea más fácil hacer las operaciones. Entonces aquí, bueno, ya les quedó claro. La parte de graficación, esa ya la habíamos visto, que pues cómo lo graficas en Excel. Ahora bien, también hicimos un repaso de las funciones trigonométricas, ¿ok? La que era función seno, coseno y tangente, aplicado, este tipo de problemas se aplica a triángulos rectángulos. Pero, ¿qué pasa cuando no tienes triángulos rectángulos, sino tienes otro tipo de triángulos, ¿ok? En este caso, existe lo que es la ley de seno y la ley de coseno, ¿ok? Que también estas leyes nos pueden servir para resolver nuestra actividad integradora número 3. La clase, el espacio abierto, perdón, de la semana del miércoles, les expliqué cómo podíamos resolver el problema aplicando descomposición de vectores. Lo descomponíamos en X y en Y, aplicábamos la fórmula y podíamos encontrar la resultante y también encontrábamos el ángulo. Pero también existe otro método que es de senos. Aplicando ley de senos nos sirve para hallar el ángulo y aplicando ley de coseno nos sirve para hallar el valor de la resultante. Entonces vamos a hacer un ejercicio para que ustedes practiquen estas dos leyes y ya luego vamos a ver un ejemplo. Ok, bueno, entonces la ley de seno aplica para triángulos oblicuángulos, aquellos triángulos que no sean rectángulos. Para triángulos rectángulos aplicamos funciones trigonométricas y teorema de Pitágoras, ¿ok? Para los otros tipos de triángulo vamos a aplicar esta parte. Bueno, entonces si se fijan te tienen que dar el ángulo y el lado que se encuentra enfrente del ángulo. Por ejemplo, aquí no se aprecia, no me fijé, no se aprecia mucho, pero bueno. El ángulo alfa, su lado opuesto sería el lado A, el que está como A mayúscula. El ángulo beta, su lado opuesto sería el lado B mayúscula. Y el ángulo teta, su ángulo opuesto sería C. Entonces la ley de seno dice que el seno del ángulo alfa es dividido entre el lado opuesto, o sea, entre el lado A, debe ser igual, son lados proporcionales, al seno del ángulo B dividido entre el lado B, y este a su vez debe ser igual al seno del ángulo teta dividido entre su lado opuesto. Para que nosotros podamos aplicar esta ley, nos tienen que dar dos lados y un ángulo, o nos pueden dar dos ángulos y uno de los lados y pedirnos el tercer lado, ¿ok? Nada más que el lado que nos pidan nos tienen que dar el ángulo opuesto para que yo lo pueda calcular, porque si no, ya no tendríamos más incógnitas y no podríamos utilizar esta ley. Entonces vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos este triángulo, ¿no? Entonces me dicen de que quieren que yo determine cuánto vale el ángulo A. Me dan como datos el lado A que vale 50, me dan el lado B que vale 95 y me dan el ángulo B que vale 50, ¿ok? Entonces, si se fijan, me están dando el ángulo B y su lado opuesto que sería 95. Me están dando el lado A y me están pidiendo calcular el ángulo que está al lado opuesto, el ángulo que le corresponde al lado A, ¿ok? Entonces, nuestra ley quedaría así. Seno del ángulo A entre el lado A es igual a seno del ángulo B entre el lado B, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como yo necesito encontrar el seno del ángulo A, ¿se acuerdan que la semana anterior vimos despeje de fórmulas? Tendría yo que quitar esta A que está aquí abajo. Entonces, esta A está dividiendo. Si lo paso del otro lado, va a pasar Multiplicando. multiplicando. Entonces ya tengo aquí mi fórmula, ¿no? Seno del ángulo A sería igual al lado A por el seno de B entre B. Sustituimos valores, que los sustituyan ustedes y me digan cuánto les queda. Aquí les doy los datos, cuánto vale A, cuánto vale B, cuál es el ángulo B.
Los sustituimos aquí y para que me digan qué valor les queda. Nada más que F y hace el valor de acá arriba, pero ¿por qué? O sea, si 27.77. ¿Pero qué encontraste? ¿Ya el ángulo? Sí, ¿Directo hasta acá? sí. Ok. Quedó la división de este entre este, ¿cuánto te dio? Voy. Sí. Cuat- 4,750. Aquí. A ver, vamos a ver si nos quedó bien. A ver, el valor de A es 50. Este lo voy a multiplicar por el valor del seno del ángulo B, que es de 50. ¿Ok? Y lo voy a dividir entre B, que vale 95. Estamos sustituyendo valores. Tu lado A vale 50, el seno del ángulo B, que vale 5. Bueno, es que le puse el mismo número, pero no se van a confundir, ¿eh? Este ángulo B es 50 grados. Y mi lado B vale 95. Entonces, ¿a cuánto equivale el seno de 50? Ah, es que es B el otro. 50 por 50. Pero es el seno. 250. No, hay que sacar el seno con tu Ah, ya. calculadora. Hay que sacar la función seno de 50. No se multiplica directo. Perdón, es 0.4. Ok. No. El final, ¿Acá? el resultado final. En lugar de 27, es 0.4. 0.4. Ok, vamos a ver. Aquí ya me quedó del otro lado. Quería poner para que vayamos paso a paso, a ver si vamos bien y no se me están perdiendo. Este lo voy a borrar. Ok. Entonces, en realidad yo aquí voy a multiplicar 50 por seno de 50, que es igual. .766. 766. Le puse uno más, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora sí. Entre 95. Si yo multiplico 0.766 por 50 y eso lo divido entre 95, ¿cuánto les da? Lo que me dijeron hace ratito. 0.431. ¿Eso nos quedó? Sí. Muy bien. Ese es el seno de la función. Pero para que tú encuentres el ángulo, tienes que hallar la función inversa. El seno inverso de 0.4031. Si tienen por ahí su calculadora científica o la del celular, ¿cómo queda el seno inverso de 0.4031? A 23.77. 23.7721. Muy bien. Entonces, 23.77 grados. Recuerden que cuando estamos hablando de los ángulos se miden en grados. Entonces, el ángulo A mediría 23.77 grados. ¿Ok? Entonces, aplicas la función seno. ¿Ok? Dependiendo de los lados que te den. Recuerden que aquí es seno del ángulo por el valor del lado A entre 95 y te va a dar, siempre te da 0 punto y algo. ¿Ok? Aquí no te quedan números enteros, siempre te da números decimales. Y a eso le saca la función inversa y hallas cuánto vale el ángulo de la función. El ángulo, perdón, que te están pidiendo. Entonces, ya tenemos que el ángulo B mide 50 y el ángulo A mide 23.77. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, bueno, ya nos quedó claro. Ahora bien, vamos a ver cómo aplicamos la ley de coseno.
Para que tú encuentres la ley de coseno, te tienen que dar dos lados. Ok, vamos a ver aquí las fórmulas. Por ejemplo, te tienen que dar, para la ley de coseno te piden encontrar, te sirve para encontrar un lado del triángulo. Te tienen que dar como dato dos lados del triángulo y el ángulo correspondiente entre esos dos lados. Por ejemplo, para que yo encuentre cuánto mide el lado B mayúscula, me tienen que dar como dato cuánto mide el lado A, cuánto mide el lado C y el ángulo que está entre ellos, que sería el ángulo beta. Si se fijan aquí, por eso dice B cuadrada es igual a A cuadrada más C cuadrada, que son los dos lados que tiene que tener a los costados, menos 2 multiplicas A por C por el coseno de beta. Entonces, esta ley de cosenos se aplica para hallar un tercer lado del triángulo siempre y cuando te den los dos lados, los otros dos lados y el ángulo que se encuentra entre ellos. ¿Ok? Entonces, regresamos al mismo problema. Me dicen aquí, bueno, yo quiero que encuentres cuánto mide el lado C. ¿Se acuerdan que nos dieron de dato cuánto medía el lado A, cuánto medía el lado B? Yo con la ley de seno encontré cuánto mide el ángulo A. Y el ángulo A nos daba, ¿cuánto nos daba el ángulo A? 23.77. 23.77 grados. ¿Ok? Pero yo para aplicar esta ley de coseno, yo necesito saber cuánto mide el ángulo C. ¿Ok? Entonces, para que yo lo aplique, pues me dicen que mi lado A mide 50, mi lado B mide 95, pero necesito como dato el ángulo interno, el ángulo que está entre ellos dos, que es el ángulo C. Y hay una ley, yo no sé si ustedes se acuerdan, que también ya lo habrán visto por ahí, ¿cuánto mide la suma de los ángulos internos de un triángulo? ¿Alguien se acuerda o lo ha escuchado por ahí? 60 por 3, 180. 180 del triángulo equilátero, 180. 180. De cualquier 180. triángulo, ¿ok? Triángulo equilátero, escaleno, isósceles, la suma de los ángulos 180. internos de cualquier triángulo vale 180, ¿ok? Entonces, aplicando esta definición, fíjense, ya tenemos cuánto mide el ángulo B y el ángulo A. Y sabemos que la suma de los tres nos tiene que dar 180. Entonces, podemos sacar cuánto mide el ángulo C para que yo pueda sacar cuánto mide mi lado C, que sería 180 menos mi ángulo A, que mide 23.77, menos mi ángulo B, que mide 50. ¿Cuánto les da eso? ¿106.23? 106.23. ¿Ok? Entonces, ya tenemos cuánto mide el lado A, cuánto mide el lado B y cuánto mide el ángulo C, que era el dato que nos faltaba, que ya pudimos sacar. ¿Ok? Entonces, ya podemos saber cuánto mide el lado C aplicando el teorema, la ley de coseno, que viene siendo esta fórmula, ¿no? Tu lado A al cuadrado más tu lado B al cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo C. Entonces, mi ángulo C, bueno, ya aquí ya sustituí, ¿no? Mi A mide 50, mi B mide 95 y el C mide 106.23. Acá lo voy a poner. 106.23. ¿Okay? Entonces, vamos a resolver por partes para que no se vayan a confundir a la hora de hacer las operaciones. ¿Cuánto les da 50 al cuadrado? $2,500. 2,500 más, ¿cuánto les da 95 al cuadrado? 9,025. 9,025. Ok. Menos, ¿cuánto les da 2 por 50 por 95? 9,500. 9,500. Pero ese 9,500, antes de hacer la suma o resta de lo demás, hay que multiplicarlo por el coseno de 106.23. ¿Cuánto les da el coseno de 106.23?
Muy bien, Ayeli, te estoy leyendo. Vas bien. Menos 0.2794. Ok. No ocupan funciones seno, coseno de los ángulos, usen 4 dígitos. ¿Ok? Entonces, ¿se fijan? Yo aquí tengo un menos 9,500 multiplicado por un menos 0.2794. Entonces, aquí me va a quedar que sea al cuadrado, bueno, no lo voy a poner, en realidad serían 2,500 más 9,025 y menos 9,500 por menos 0.2794, menos por menos se convierte en más, porque es una multiplicación, estos dos hay que multiplicarlos, menos por menos se vuelve más. Que me digan cuánto da 9,500 por 0.2794. $2,654.30. Okay. Ahora sí, sumen todos estos valores. Mm, 14,179.3. La raíz cuadrada de eso. No, ya sacando raíz. No. No, Esa es la fue suma. la suma. Resultado de la suma. Sí, perdón. Le sacamos raíz y nos da. No sé hacer la calculadora. 119.07. 0.07. Ok. Entonces, este es el valor del lado C. ¿Ok? Entonces, ojo, cuando ustedes multipliquen, les recomiendo primero, elevas al cuadrado a este, elevas al cuadrado a este, y aquí no sabemos si se va a sumar o restar. Sí. Todo depende del coseno del ángulo, si te da positivo o te da negativo. Porque este menos 2 es por fórmula, ¿ok? Pero para saber si va a quedar más o menos, pues hay que sacar primero el coseno. Si te queda negativo, al multiplicar por el menos, se convierte en más. Si te hubiese quedado positivo, entonces aquí en lugar de sumarle, le hubiese restado. ¿Ok? Entonces, a la hora de aplicar su fórmula, ojo con esta parte. ¿Nos queda un poquito más claro la parte de la de coseno? Sí, un poco. Bueno, muy bien. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esto al problema de vectores que nos están pidiendo? En la sesión anterior, resolvimos este mismo problema. Me daban la fuerza que ejercía el punto A sobre el punto B de menos 25 newtons, la fuerza que ejercía el punto A sobre el punto C de menos 80 newtons, y el ángulo que se formaba entre esta fuerza y la otra era de 45 grados. Aplicamos descomposición de vectores y encontramos la fuerza resultante, y por una fórmula de tangente inversa de la suma de fuerza Y entre fuerza X encontramos el ángulo. ¿Ok? Vamos a hacer esto mismo si se fijan. Bueno, aquí les puse aquí abajo, ¿no? Habíamos quedado que, bueno, mi fuerza AC, que era esta, como esta es negativa, mi fuerza C es positiva y mi fuerza A es negativa, cuando mis dos cargas tienen signos diferentes, se van a atraer. Entonces, ¿qué es lo que iba a pasar? Que mi fuerza C se iba a dirigir hacia, o sea, mi fuerza C se dirige hacia la partícula A. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que mi fuerza se va a mover y va a quedar en esta parte. ¿Ok? Pasaba del primer cuadrante o del lado positivo de X, se iba hacia el lado negativo de X. Y por eso me queda de este lado. Ahora bien, lo mismo pasaba aquí. Mi fuerza B y mi fuerza A, uno es positivo y otro es negativo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a haber entre ellos? Una atracción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que la fuerza B se mueve hacia donde está mi fuerza A, y al moverse me va a cambiar de cuadrante y me iba a quedar en el tercer cuadrante, en la parte de aquí, que es este que tengo aquí.
Ahora bien, la fuerza resultante viene siendo esta fuerza, que es la que nosotros nos piden calcular. Se fijan que se nos forma un triángulo, ¿ok? Entonces, me están dando en este triángulo cuánto mide este lado, la fuerza AC. Me están dando en este triángulo cuánto mide la fuerza AB. Y me están dando el ángulo. Bueno, aquí el ángulo es de 45, pero ya les había yo explicado que cuando se movía, le tenías que sumar 180 grados para tener el ángulo del triángulo que tengo yo acá abajo. Este de acá, no se lo voy a poner acá, no. Este ángulo que tengo aquí es 180 más 45 para que me quede, cuando yo lo sustituya a mi fórmula, me quede el signo que le corresponde. Entonces, se fijan que se nos forma un triángulo. Nos dan dos lados del triángulo y nos dan el ángulo que se encuentra entre ellos. Entonces, podemos aplicar la ley. ¿Qué ley aplicamos? ¿Ley de seno o ley de coseno para encontrar nuestra fuerza resultante? ¿Cuál aplicaríamos? De lo que acabamos de ver. ¿Cuál de las dos se aplica para hallar esta FR? La de seno. La de seno. Recordemos, ley de seno, me piden hallar un ángulo y me tienen que dar dos lados y un ángulo para encontrar el tercer ángulo. Pero yo les estoy pidiendo hallar el tercer lado. O sea, yo lo que quiero encontrar acá es el tercer lado. Entonces, si a nosotros nos daban, que era lo que les decía yo hace ratito acá, ley de coseno. Ley de coseno, te dan dos lados, aquí el ángulo, el lado A, el lado C, el lado A y el ángulo que está entre ellos, puedo encontrar cuánto mide mi tercer lado. Entonces, si se fijan, esos son los datos precisos que me están dando en este problema que les puse aquí. Me dan cuánto mide este lado, me dan cuánto mide este lado, me dicen cuánto mide el ángulo que está entre ellos y me piden hallar el tercer lado, que en este caso mi tercer lado, que es esta flecha rojita, sería mi fuerza resultante entre estas dos fuerzas. Entonces es ley de coseno la que tenemos que aplicar. Bueno, si recuerdan y revisaron el video de la sesión anterior, nosotros hacíamos la suma de fuerzas, lo descomponíamos y encontrábamos que la fuerza resultante nos daba 99.26 y que el ángulo era de 10.25, ¿ok? Y bueno, al sumarle 180 nos daba 190, ¿no? Entonces, hallamos el ángulo y hallamos la fuerza. Ahora vamos a ver, les voy a demostrar que aplicando esta misma ley, con estos mismos datos, aplicando la ley de coseno, también podemos encontrar cuánto mide la fuerza resultante. Si a ustedes se les complicó a lo mejor encontrarlo de esta manera, tenemos otro método por el cual lo vamos a encontrar. Entonces, ¿qué datos son los que tenemos? Digamos, este es nuestro triángulo. Si se fijan, bueno, ya no le puse el X y Y, no le puse el plano cartesiano, pero en realidad aquí así nos quedaba. A ver. ¿No? Aquí está la X. Aquí no me quedo choco, ¿no? Pero aquí está el eje Y, digo, aquí está el eje X, el eje Y, perdón, el eje X, y así es como nos queda. Tienes tu fuerza, mi fuerza A sobre C, es a la que le llamo A minúscula, mi fuerza A sobre B, es a la que le llamo C minúscula, y el ángulo que se forma, como se movió del primer cuadrante al tercer cuadrante, era el ángulo de 45 más 180, el ángulo que voy a usar para poder hallar aplicar mi ley de coseno y hallar cuánto mide mi fuerza resultante sería de 225. Entonces mi fórmula va a quedar B al cuadrado, que es el lado que quiero encontrar, que la fuerza resultante es igual al valor de la fuerza A al cuadrado más C al cuadrado, menos 2A por C por el coseno de B. Si se fijan, siempre el coseno del ángulo es el ángulo que te dan, es el ángulo que se encuentra opuesto al lado que te piden. Aquí te están pidiendo el lado B, entonces te tienen que dar su ángulo, que está opuesto a él, ¿no? El coseno de B. Sustituimos valores. Mi fuerza a la que yo llamé A es menos 80 newtons. Lo puse aquí, menos 80 al cuadrado. Mi fuerza a la que yo le llamé C es menos 25 newtons. Menos 2 por menos 25 por menos 80 por el coseno de 225. ¿Qué hice? Sustituí todos mis valores para que yo encuentre mi fuerza resultante, que es la que me piden calcular.
Ahora bien, que me digan ustedes cuánto les da menos 80 al cuadrado. Menos 160. No. Recuerden No, que perdón. le elevas al cuadrado, no es 2 Menos por 80. 6,400. Sí, no. Menos 6,400. 6,400. ¿Qué menos? ¿Por qué no pasa? ¿Sí sabe algo? 6,625. Ah, ya, sí, es que pasamos el signo de la fuerza como nos los dan. Y usted nos dijo que no tenía que... Ah, no. Aquí sí lo sustituimos. Aquí en este caso sustituyes con la fuerza que te dan, pero ojo, recuerda que Sí, lo voy a no poner aquí. multiplicamos los signos. Ajá. Aquí en este caso te estoy pidiendo que multipliques menos 80 por menos 80. ¿Ok? Entonces aplica multiplicación menos por menos, te queda positivo. Positivo. 6,080 por 80 te da 6,400. Siempre que eleves un número al cuadrado, o sea, a la potencia par al cuadrado, a la cuarta, a la sexta, tu respuesta siempre es positiva. Si le elevas al cubo, ahí sí ya te va a quedar negativo, ¿no? Porque sería menos por menos más, por otro menos te queda menos. Pero bueno, aquí en este caso queda siempre positivo, 6,400. Ahora, ¿cuánto les da 25 al cuadrado? 625. 625, sí. Ok, 625. Ahora aquí vamos a ver cuánto nos queda menos 2 por menos 25 por menos 80. ¿Qué signo me quedaría acá? Si multiplico estos tres, ¿positivo o negativo? Menos por menos, Menos más. 4,000. Sí, Menos. por menos, más por menos, menos. Ok, Menos. quedaría menos Negativo. 4,000, me dijeron, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto les da el coseno de 225? Menos 0,7071. Entonces, en realidad aquí me va a quedar 6,400 más 625 y aquí el menos 4,000 por menos 0,071 se va a convertir en más. ¿Toda? No. Sí, 11,025,70. No. ¿Pero final? En la suma, ¿no? En la suma de 6,400 más 625 menos 4,000 menos 0,7071. No, pero estos dos se multiplican. Recuerden que es Ah, sí. 4,000 por menos 0,7071. Esta multiplicación, ¿cuánto da? 2,828,40. 2,828,40. Muy bien, vamos bien. Ahora sí, la suma de todo eso, ¿cuánto nos da? 9,853,4. La raíz. La raíz me da 97.2285. 97, 9,853,4. Ah, no, estoy equivocado. Puse un número mal. 99.40. No, estoy equivocado. 99,26. Sí, estaba equivocado en un número. 99.26. Ok. ¿Y te fijan que nos quedó igual que como lo calculamos en el anterior? Ahí está, ya se me perdió. Hoy. Cuando hicimos descomposición, nos daba 99.26. ¿Ok? Entonces, ahí vemos que cualquiera de las dos que ustedes apliquen les va a dar la misma respuesta. ¿Ok? Entonces, bueno, ya encontramos hoy cuánto vale la resultante. Ahora también nos piden que encontremos el ángulo que forma la resultante. El ángulo que forma la resultante va a ser este ángulo de acá.
A ver, déjame ver si lo puse, ¿no? Nos piden el ángulo que forma la resultante, vendría siendo el ángulo C, porque aquí tenemos, a ver, ya tenemos cuánto vale A, cuánto vale C, nos dieron el ángulo B, y mi resultante es el lado, es esta B, es esta que tenemos aquí, por lo tanto el ángulo que le corresponde a la resultante con respecto al eje X sería el ángulo C. Entonces, para encontrar cuánto mide el ángulo, ahí es donde aplicamos la ley de seno, porque ya nos dan, ya tenemos dos lados, un ángulo, y nos piden hallar el tercer ángulo, que sería esta. Nos dan el lado A, el lado B, ya sabemos cuánto mide el lado C, que era el lado de la resultante, que era el valor de la resultante, que nos dio 99.76, ¿qué era? 76. 26. 26. Okay. Ya tenemos el ángulo, los tres lados y el ángulo B, y nos piden hallar el ángulo C. Entonces aplicaríamos la ley de seno. Seno de B entre el lado B es igual a seno de C entre el lado C. ¿Ok? Despejamos. Esta C está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Ya nos queda así como esta fórmula. El seno del C va a ser el valor de C por seno de B entre el lado B. Entonces, con los datos que ya tenemos, sustituyan en la fórmula y me dicen cuánto les da. Va a quedar C que vale 99.26 por el seno del ángulo B, que es 50. Entre el lado B, que te dio 95. Ah, pero el ángulo no era 50, el ángulo era 225. ¿Se acuerdan que era 50 más 180? Aquí es el ángulo, para que me dé el valor. Me dé el valor ya con el signo. Entonces, ¿cómo les queda? Son mis datos, van acá arriba. Esto no subo más porque ya se me acabó el... ¿Cuánto les queda aquí? ¿No podemos desglosar más? A ver. Insertar. Sería 99.26 por el seno de 225 les da menos 0.7071. 70-71. Sí, 70-71, sí. Entre 95. Y entonces aquí les queda, ¿cuánto les da esta operación? A mí me da menos 0.7388. A ver, algo me aplique bien. Espérenme. A ver, ¿qué datos me daban? Me daban el ángulo B, que medía 225, y el lado B. Ah, y el lado B. ¿Qué lado encontramos? Ah, encontramos el lado B. Acá. No, lado C. Ok, entonces nos dan el ángulo B, que es de 225, y el lado B. A ver, si puse bien. Ángulo B entre el lado B. Mi ángulo B es 95 entre mi lado B,
que es 225. Ay. Ah, no, y lo que necesito hallar, mi lado C, mi lado C mide 25, porque es el opuesto al ángulo que necesito. Acá es 25, una disculpa. No es A, sino es C el que tengo que poner acá. Le cambié la letra. 25. Y esto que tengo de acá, mi resultante, yo le llamé B. Ahora sí. Entonces aquí va a ser 25. Y C vale 25. Me confundí de lado. Lo siento. Ahora sí, ¿cuánto les da? 25 por el seno de 225 entre 95. A mí me da menos 17.6775. Pero la división, Sí, 25 por 0.7071. Pero te faltó dividirlo entre 95. 0.1860. 0.1867. Menos, ¿no? Menos 0.1867. Menos 0. Le Menos sacamos 0. el ángulo inverso y ya te queda menos 10.7 grados. yo tengo la duda de cómo se saca el ángulo inverso. Desde que empezamos a sacarlo. Sí, ¿qué estás utilizando para hacer tus... El celular, la calculadora del celular. Ok, en el celular, a ver si te aparece esta parte. ¿Dónde está? Bueno, no sé si te aparece, no sé si alcanzas a ver, y aquí te aparece seno, coseno y tangente. En mi caso tiene esas flechitas, que cuando yo le aprieto las flechitas, me aparecen las funciones con exponente a la -1, sin -1, cos -1 y tan -1. Ese es el que tienes que buscar, que te aparezca el sin o el sen, no es de sin lo que ponen, a la -1. No sé si a ver si te aparece esa función. Creo que no lo tiene. Voy a tener que descargar la que nos puso en el recurso. Ok, sí, Muchas para gracias. que puedas hallar la función inversa, porque las normales es seno, coseno y tangente, pero tiene que ser estar elevado a la -1 para que tú puedas hallar el ángulo. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Y pues bueno, ya este es el ángulo que fue igual al que nos dio la vez pasada. Y entonces podrían aplicar ley de coseno y luego para hallar el ángulo, ley de seno. ¿Ok? Nada más ojo con los datos, es que hay que poner bien su triangulito, qué datos son los que te están dando para que cuando sustituyas no te vayas a perder. Y ya lo que es mi representación gráfica, lo pueden representar de esta manera. Ya tenemos mi fuerza AC, mi fuerza AB y la resultante puede ser esta que está aquí. Lo pueden poner, puede quedar en medio o puede quedar como un triángulo, así como acá. ¿Ok? O puede ser, o lo pueden representar así. Digo, al final esa es la resultante, esta de acá. ¿Ok? Entonces, cualquiera de las dos sería su representación gráfica de las fuerzas que les están pidiendo calcular. Nada más que hay que tener cuidado que cuando saques tus fuerzas, ya ven que en el inciso A te piden hallar fuerzas, o sea, te dan las partículas y entonces saca las fuerzas, hay que aplicar bien tus leyes de los exponentes para tener bien el valor de las fuerzas y en base a esos valores ya vas a sacar tu fuerza resultante y tu ángulo. Si no tienes bien estas dos, alguna de estas dos, lo demás ya no te va a dar el resultado. Entonces, hagan varias veces sus operaciones aritméticas para ver que sí se está realizando de manera correcta, ¿ok? Un 0 que te comas, un exponente en lugar de -1, -2, o sea, con un exponente o un 0 que te comas, ya no te va a dar la respuesta y baja puntos. Entonces, ojo con ese dato, ¿ok? Y pues bueno, este era así como que el tema un poquito más complicado
de las actividades que tienen que ver esta semana. Ahora, ¿ustedes cómo van con sus actividades? ¿Ya empezaron a trabajar en ellas? ¿Alguna duda que tengan en específico acerca de lo que tienen que hacer? ¿Algún dato con el que se hayan atorado? Maestra, yo nada más una observación. Así yo hice lo de la, ¿cómo se llama? Gráfica, donde está Q es igual a 54 por tiempo, digamos. Entonces, yo lo hice en Excel y sí me aparecen 2 líneas como usted nos mostraba, pero si borro una que es en azul, me borra una cantidad de la tabla. Deja las dos. Dejo las dos. Ah, bueno, sí. Sí, deja las dos y yo ya sé cuál va a ser la que representa. Deja las dos, no hay ningún problema. Yo tuve, perdón, yo tuve también esa misma situación y bueno, pues sí, pero pues sí se la borré. No me acuerdo ya. Déjenla, o sea, si se les borra un dato, dejen las dos, no hay ningún problema. Ah, bueno, gracias, maestra. Sí, pero ese es para la actividad número 4, ¿no? Donde te piden hallar la gráfica. Te piden hallar el calcular el calor. Ajá, te queda el calor en calorías. Ojo, también les piden en calorías y en kilocalorías. Hay que hacer la conversión. Cuando tú sustituyes tus valores en la fórmula, te queda en calorías. Hay que pasarla a kilocalorías. Tiene que tener las dos respuestas. ¿Ok? Sí, ya lo hice y graficando. Y pues donde le digo que me aparecen 2 líneas, pero si borro una, te borra la otra, ¿no? Me borra una cantidad de la tabla. Ah, ok. No, déjalo dos, no hay ningún problema. Ah, ya. Gracias, maestra. Sí, de nada. Es importante que pongan la foto de su foco, porque en base a la foto del foco, pues el foco te da la potencia que tiene y en base a esa potencia, pues vas a sacar la resistencia. Dependiendo del foco que utilices, pues es el resultado que tú vas a obtener. Entonces yo me baso en el foco que tú me pones para ver si el procedimiento y la sustitución de datos que estás poniendo es la correcta. ¿Ok? Recuerden que el voltaje es de 120 volts. Se calcula la resistencia cuando se conecta a una línea de 120 volts. No me cambien datos. Por ahí luego me ponen datos que no sé de dónde sacaron y me ponen voltajes que también no sé de dónde salieron. Entonces, ojo, lean bien su problema y saquen bien sus datos para que cuando sustituyan no vayan a tener ahí otros resultados porque están usando datos diferentes. ¿Ok? Y pues bueno, recursos, pues sigan viendo la parte de notación científica porque sí es importante, sobre todo en este módulo, casi todo está basado, si sabes convertir a notación científica a la hora de hacer tus operaciones, pues ya son puras multiplicaciones y divisiones y sumas y restas en los exponentes. La parte de graficación, pues si la pueden hacer en Excel, está bien, si la quieren hacer a mano, también es correcto, o sea, ahí no nos ponemos exigentes, lo importante es que nos demuestren que sí comprendiste el tema y sí lo puedes hacer. Funciones trigonométricas, cómo se hace la representación de vectores, bueno, ya eso son recursos que les compartí en el foro de novedades. Importante, por favor, participen en el foro aprendiendo. Al día de hoy solamente 10 de ustedes han participado. Necesito que haya participación en ese foro. Recuerden que es importante que ustedes respondan las preguntas y si tienen alguna duda lo pueden externar ahí, ya que a lo mejor esa misma duda que tienes tú la tiene otro compañero y cuando se responda, pues ahí a lo mejor ya estamos retroalimentando a varios y estamos apoyando a varios de sus compañeros, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda de preferencia, pues pregúntela en el foro. De todas formas, me pueden mandar mensaje en el mensajero de plataforma. Cualquiera de los dos medios está bien, pero pues de preferencia en el foro aprendiendo, ¿ok? Para darle el uso correspondiente. Igual, nombrar su archivo, todavía hay quien me entrega su tarea y su actividad, perdón, y no está nombrando el archivo, ahí va perdiendo puntos. Traten de hacer sus tareas a tiempo, ya algunos me entregaron sus actividades entre ayer y hoy, ya califiqué la mayoría. Me quedan pendientes, creo que 2 o 3 que subieron hace ratito, pero pues traten de entregar las actividades pues si pueden terminar hoy viernes en la noche y subirlas, yo mañana en la mañana me conecto otro rato para
para revisarlas y retroalimentar, y si hay alguna corrección, pues haya tiempo, ¿no? De que ustedes la puedan realizar. Traten de no incurrir en el plagio, por favor, se está haciendo mucho hincapié en las sesiones que nosotros tenemos con los asesores didácticos y los SAMES. Sí nos están pidiendo que cuidemos muchísimo la parte del plagio y que se reporte, ¿no? Eso cuando ustedes cometen plagio, eso queda en su expediente. Entonces, y pues se pueden quedar o sea, se quedan con 0 y se va a su expediente. Entonces, por favor, les encargo esa parte, que no, yo sé que ustedes no lo van a hacer porque pues si están aquí es porque están interesados en aprender, y pues al final, si te equivocas, o sea, hay tiempo de corregir, ¿no? Y entonces sí es importante esa parte. Y bueno, revisen siempre las rúbricas de evaluación, haz como un checklist a ver si estás cumpliendo todo lo que te solicita la actividad, sobre todo, por ejemplo, en esa parte de cuando les piden en calorías y en kilocalorías, si me dejan solo uno, ahí baja puntos. Entonces, revisen que están cumpliendo con todo lo que les solicita para que no pierdan puntos y pues saquen la mayor calificación posible. Modos de trabajar, pues ya lo saben, ¿no? Ya terminé de calificar actividades de la semana. Normalmente los miércoles en la noche termino de calificar, ya debí de haber terminado de calificar sus actividades que entregaron fin de semana. Me está llevando tiempo porque la mayoría del grupo entrega fin de semana, pero bueno, deben estar ya listas. Revisan su portafolio de evidencia para ver si tienen calificación y retroalimentación, porque de repente no sé qué está pasando ahorita con los cambios que hubo, que sí califica pero no retroalimenta, o queda la retroalimentación y no aparece la calificación. Entonces revisen por favor el portafolio y cualquier cosa me avisan. Y bueno, todavía esta semana tengo, bueno, 72 horas para calificar sus actividades, y casos especiales, si ocurra ahí algún caso especial por el que no hayan podido subir su actividad. Recuerden que tenemos 72 horas cerrando plataforma, cierra el lunes, más tardar miércoles. Me manda mensaje por el mensajero con copia a la tutora para que se les pueda dar la extensión de tiempo. Ok, y pues bueno, ¿tienen alguna otra duda acerca de lo de las actividades integradoras que están resolviendo en esta semana? La actividad 2, la actividad 3. No, maestra, tomé la foto de mi foco, pero creo que no se ve muy claro. Ya he intentado varias opciones, pero no, siento que no se ve muy claro. Sin embargo, ya le especifiqué cuáles son los datos. Okay. ¿Hay algún problema? No, que me especifique los datos, eso es lo importante, ¿no? Para que yo vea qué voltaje es el que tiene, para que cuando vea tus cálculos, pues corresponda al mismo, ¿no? Entonces no hay problema. O sea, más que ver el foco, o sea, bueno, piden el foco porque lo solicita la actividad, pero quiero ver qué datos son los que estás usando para hacer tus cálculos. Bueno, correcto, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿No? Por el momento no. Bueno, pues entonces les pido de favor que me escriban su nombre completo en el chat para que pase a asistencia y pues puedan tener su punto de la sesión de hoy. Y bueno, cualquier duda que tengan me pueden escribir. Yo estoy pendiente del mensajero y del foro entre hoy y mañana. Igual el domingo también, si tienen ahí alguna duda en la mañana, me pueden escribir y me conecto del celular y pues ahí les respondo sus dudas para que pues entreguen sus actividades de manera correcta. Y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Nos veríamos nuevamente en el primer espacio abierto de la semana número 3, el próximo miércoles 8 de la noche. Les mando el martes por el mensajero la liga con la cual nos podemos conectar, y la sesión queda grabada. En un rato se la subo al foro de novedades, ¿ok? Por si quieren hacer alguna revisión. De todas formas, pues ustedes ya estuvieron practicando, y bueno, también para sus compañeros que no se pudieron conectar, para que revisen la sesión y pues les sirva de apoyo para poder hacer sus actividades, ¿ok? Y pues bueno, por mi parte sería todo. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles. Cualquier cosa, estamos en contacto. Que tengan bonito fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.